gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud. Y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. ¿Qué tal a todos? Muy buen día, qué gusto de poder saludarles de nueva cuenta aquí. ¿En dónde? Pues en La Voz de las Pymes, el espacio en donde le damos visibilidad a las pequeñas y medianas empresas de este hermosísimo país. Un servidor, Javier Cepeda, tiene el gusto de llevar a cabo el episodio del día de hoy, que más que episodio va a ser una lección, así como muchos de los episodios en el que nuestros invitados llegan, comparten y generan un podcast informativo. Informamos, sí, pero sobre todo y lo más importante, formamos. Formamos personas, formamos talentos, formamos profesionistas. Independientemente que seas contador, financiero, de sistemas, administrador, cualquiera de las funciones que puedas desarrollar dentro de tus actividades profesionales o laborales, muy seguramente algo de lo que escuches aquí en La Voz de las Pymes te podrá ser de utilidad para ponerlo en la práctica. No sé dónde nos estás escuchando, dónde nos estás viendo, puede ser en Spotify, puede ser en YouTube o en los diferentes canales digitales. Si vas rumbo a la chamba o vas de regreso, como puede ser el caso, en el transporte público o en tu automóvil. Recordemos, hay que tener precaución cuando estamos conduciendo, estamos manejando. Estamos en temporada de muchas lluvias en muchas partes y regiones del país. Hay regiones que incluso ya están pecando de inundaciones, a diferencia de cómo estábamos en los años anteriores. Así que, ante todo, la seguridad, es preferible llegar con bien a casa o al destino que vayas a dirigirte. En La Voz de las Pymes, hoy es un tema que me gusta, me apasiona, que desde hace algunos años ya vengo trabajando, vengo estudiando, vengo ejerciendo, pero quiero que el especialista sea el que nos marque la pauta, el cómo lo podemos llevar a cabo dentro de nuestras empresas. Voy a poner un contexto nada más. Más del 90% de las empresas en nuestro país son empresas familiares. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué indica? Que lo más probable es de que ese negocio lo comenzó un hombre, una mujer, y de ahí se fue distribuyendo a generación de empleos, primero en lo cercano y posteriormente expandiendo a otras personas que no necesariamente deban de ser nuestros familiares. Cuando hablamos de una empresa familiar, hablamos de las del día a día, las que se levantan, abren la cortina. Puede ser esa ferretería, esa pastelería, esa papelería, ese despacho de contadores, de abogados, ese consultorio médico. Puede ser cualquiera de los que, si nosotros salimos a la calle, observamos todos los comercios y todos los prestadores de servicios. Y hoy por hoy, más del 90% de las unidades económicas de este país son empresas familiares. El restante son empresas que se rigen bajo un gobierno corporativo. Y ahorita nuestro invitado nos va a explicar la diferencia entre una empresa familiar y una empresa con gobierno corporativo. Lo que yo puedo decir a nivel de empresas de gobierno corporativo son empresas que tienen una mayor probabilidad de desarrollo y de crecimiento, porque tienen procesos establecidos, porque tienen estándares, tienen políticas y tienen una forma de gobernanza totalmente distinta y mucho más estructurada que una empresa familiar, en donde lo común que sucede en las empresas familiares es que una sola persona, por lo general, es quien toma la decisión. Podemos tener una gran empresa en donde la haya fundado el director general actual o el presidente, y por más que haya socios, por más que haya personas que están dedicadas y enfocadas en una actividad, que podamos tener direcciones, al final del camino estas empresas familiares se rigen bajo una dirección, bajo una decisión personal.
por eso se le denominan empresas familiares. Y las empresas con gobierno corporativo nos basamos en empresas en que tomamos las decisiones en cuestión de qué es lo mejor para la compañía, indistintamente de lo que a mí me parezca o no. Bueno, vamos a platicar un poquito más a detalle, primero de lo que es una empresa familiar, que es una empresa con gobierno corporativo, cómo dar ese brinco, cómo dar ese paso. Yo solamente antes de presentar a nuestro invitado, voy a decir que los tres principios fundamentales de una empresa con gobierno corporativo que se tienen y que por lo general se cumplen es que una empresa con gobierno corporativo debe de ser eficiente, debe de ser rentable y tiene que trascender a nuevas generaciones. Y si observamos y escuchamos detenidamente estos tres conceptos, eficiencia, rentabilidad y trascendencia, creo que es el deseo que todo empresario quisiera tener de forma asegurada para su compañía. Pero bueno, vamos platicando sobre este tema. Tengo el gusto de tener aquí en el estudio de La Voz de las Pymes a Eduardo Mendoza, quien ha colaborado de manera activa en La Voz de las Pymes, la revista. Sí, si ustedes no lo saben, si ustedes no conocen todavía la versión de revista de La Voz de las Pymes, yo los invito a que ingresen a la página de pymesenmexico.org, pymesenmexico.org, y ahí en la sección de revista van a poder consultar cada uno de los artículos, cada una de las ediciones. Es una revista que ya cumple un año. Celebramos nuestro primer año y es una labor bastante maratónica porque los artículos los escriben colaboradores, amigos, especialistas, cada quien en su área, en su materia, que dedican tiempo para escribir, para poder compartir sus conocimientos, ponerlo en un artículo y nosotros en una revista, por lo que agradezco a cada uno de quienes han colaborado a lo largo de este año. Así que visiten la página pymesenmexico.org en la sección de revista y cada mes, edición mensual, cada mes de forma digital pueden consultar lo que ahí viene en la revista. Y Eduardo Mendoza tiene un artículo o un tema específico, gobierno corporativo, y nos ha ido llevando paso a paso en cada una de las ediciones en las que hasta ahorita ha participado, de un total de 10 que van a ser. En cada edición nos comparte los pasos que tenemos nosotros que hacer como empresa familiar para poder transformarnos a una empresa con gobierno corporativo. Así que, ni más ni más, vamos a darle la bienvenida aquí al espacio de La Voz de las Pymes a Eduardo Mendoza. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Muy bien, Javier, muchas gracias. Contento. Oye, de antemano, agradecido por tu colaboración y participación en los artículos que escribes para la revista La Voz de las Pymes y mucho más agradecido de tenerte aquí en el estudio de La Voz de las Pymes. En donde buscamos darle herramientas, buscamos darle formación, capacitación, tips, pero sobre todo yo le digo a la gente, antes de dejar a Eduardo comenzar con el tema, tomen papel, tomen pluma, tomen referencias y anotaciones, porque le pedí a Eduardo que específicamente nos lleven el paso a paso. Primero, vámonos por partes. ¿Qué es una empresa familiar? ¿Qué es una empresa con gobierno corporativo? ¿Y cuáles son las diferencias entre sí? Bien, mira, hay muchas diferencias. Entre lo que podemos encontrar más común es la toma de decisiones, como ya bien lo habías mencionado. Es un poco más de control en una empresa institucionalizada que en una empresa familiar. Hay muchos controles y muchos formatos en una empresa con institucionalización, que a veces decisiones que se toman de manera arbitraria por una dirección en la empresa familiar. También en el tema de cumplimiento, en el tema de riesgos, a veces en las empresas familiares está más digamos, a discusión de la familia, y en las empresas institucionalizadas encontramos que ya se rigen con algunos códigos, con algunos lineamientos ya dados por ejemplo, Big Four. Y estos llegan a nivel directivo y se ejecutan con los gerentes y son demasiados controles. Esa es una diferencia general entre esas dos empresas. ¿Por qué tendríamos nosotros, la gente puede decir, oye, ¿por qué yo tendría que pensar o considerar migrarme de una empresa familiar a una empresa con gobierno corporativo? Si Javier me está diciendo que más del 90% de las unidades económicas en el país son empresas familiares, entonces, ¿qué quiere decir? Que la gran mayoría no está institucionalizada, no está con gobierno corporativo. ¿Por qué no es contraproducente decir,
te recomiendo que te vayas a la institucionalización, pero también por otro lado te digo que la gran mayoría son empresas familiares. Mira, es un proceso doloroso, eso es cierto. Institucionalizar es un proceso doloroso porque hay que seguir muchos controles y hay que seguir. Afortunadamente, hay algo que se publicó a nivel internacional y que sigue a nivel México el Consejo Coordinador Empresarial, es el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Es una guía, lo hacemos una guía, lo convertimos una guía. Puede parecer, como les digo, difícil o doloroso, pero si seguimos esa guía y la adecuamos o la tropicalizamos a la situación de la compañía, por pequeña que sea, vamos tomando esos rasgos de institucionalización. Entre otras cosas, lo que analiza o lo que revisa el gobierno corporativo es tener ese control sobre las utilidades, sobre la toma de decisiones, transparencia, comunicación, los mandos que existen y darle peso específico a cada una de las áreas que tiene que reportarle a la asamblea de accionistas, ¿no? En ese caso, es doloroso, pero, o sea, lo voy a decir de otra manera. Nos va a doler, pero nos va a gustar. Porque, y lo digo de esta forma coloquial, porque sí, el proceso de quienes quieren migrar de una empresa familiar a una empresa institucionalizada, pues de entrada tenemos que entender que tenemos que regirnos bajo políticas, bajo procesos, bajo cumplimiento. Y en México ya no estamos acostumbrados muchos No, claro que a no. seguir reglas, a seguir procesos, a seguir lineamientos. Esa es la parte dolorosa. Otra de las partes dolorosas es todo el proceso y todo el cumplimiento, documentación, políticas, todo lo que se tenga que empezar a implementar. Pero ya estando del otro lado, ahorita nos vas a decir el tiempo promedio que lleva la institucionalización y los pasos que podríamos seguir, ya estando del otro lado, no existe una garantía, pero existe más probabilidad de que se cumplan los tres ejes rectores, que la empresa sea eficiente, que sea rentable y que trascienda. Y me voy a ir en esos tres. ¿Qué es la eficiencia? Que puedas gastar menos, que puedas optimizar los recursos, y no solamente el recurso financiero, el recurso humano, el recurso operativo, o sea, muchas cosas. O sea, que la empresa pueda ser eficiente en cada uno de sus procesos. Que sea rentable, pues, lógicamente lo que busca el grupo de accionistas, para eso se pone un negocio, viéndolo de una manera muy, muy burda, pues para eso se pone un negocio, para que sea rentable. Y que trascienda, quiere decir que hoy por hoy muchas empresas familiares se han convertido en un gran autoempleo para quien funda la compañía, pero al no existir una formalización o una institucionalización, pues cuando esa persona, quien fundó la compañía hace algunos años, desgraciadamente tenga que dejar este planeta Tierra y pasar a otro escenario, pues lo que sucede es que se rompe un ciclo y difícilmente alguien le puede dar continuidad. Así es, la empresa en ese caso tiende a batallarle. Si se tienen muchos riesgos que no están controlados por la institucionalización, se corre el riesgo de que la empresa perezca y precisamente para eso se generan estas condiciones de gobierno corporativo para que permanezca en el tiempo generando valor. Es importante mencionar que la generación de valor se da en muchas aristas y no solamente de manera interna en la compañía, sino que ya ahora se le da bastante importancia a la sostenibilidad, a la sustentabilidad, al entorno económico, al entorno social, a que la compañía sea un ente de desarrollo no solo hacia adentro, sino exógeno, ¿no? Entonces, eso vale mucho la pena que se tome en cuenta porque fíjense cómo cambia esa perspectiva de que si se va el dueño o si se va el fundador, la empresa muere o tiende a morir, a darle la importancia a la empresa no solo hacia adentro, sino hacia todo el entorno, hacia el ecosistema, ¿no? Finalmente, una empresa bien formada, bien institucionalizada, pues viene a cumplir una función económica en todos los países, que es la generación de empleo, la generación de riqueza, en pocas palabras, generación de valor. Cuando decimos, oye, está bien, quiero considerar, voy a empezar a considerar migrarme de la empresa familiar a la institucionalizada. En promedio, sin entrar todavía a detalle, en promedio, digo, para que la gente también sepa lo que esto le va a costar en cuanto a tiempo, trabajo y dinero. En esos tres rubros, ¿cuánto tiempo me va a llevar a institucionalizar? Promedio.
qué esfuerzo voy a tener que implementar o ejecutar y cuánto me va a costar a nivel de dinero. Pues mira, tiempo puede ser tan rápido como un año. Es más o menos. De entrada, muchos podrían haber dicho, ay, pues en 15 días. No, 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 lo más rápido, pero todos poniendo de su parte, un año. un añito. Un añito en lo que se preparan a los directivos, a los gerentes, a los ejecutivos para hablar el mismo idioma de gobierno corporativo. Digo, un año es holgado, se puede lograr en 6 meses y todo depende si queremos el gobierno corporativo con todas las de la ley, como lo menciona el Consejo Coordinador Empresarial, la guía de buenas prácticas. Y puede haber un punto intermedio que se puede lograr en 6 meses con consejeros externos para ir haciendo esas pruebas para ver si el equipo directivo interno soporta que alguien externo esté revisando su quehacer. Y eso es parte del dolor, ¿no? Ese es un esfuerzo importante que se tiene que hacer hacia adentro para calibrar a los directivos y enseñarles que es necesario que la información fluya, que haya transparencia, que haya integridad, que haya ética. Eso es prácticamente el esfuerzo más grande y acostumbrar a los dueños de la compañía, a los familiares, digamos, a que una opinión externa objetiva no es necesariamente atacarlos. ¿Y cuánto nos va a costar promedio? Eh, pues miren, Ponte es rangos, variable. ponte rangos porque es muy variable. Es variable. He conocido compañías en las que un consejero por sesión, un consejero externo cobra 10,000 pesos cada 3 meses, pero sí hay consejos ya más grandes en empresas ya consolidadas, ya que están tomando esto en serio, que están a un paso de irse a bolsa de valores, en las que cada sesión el consejero puede cobrar 50, 60,000 pesos y habrá más. Ahí me voy a detener un poco porque estamos entrando ya a un tema que ahorita vamos a explicar de quiénes son los consejeros. Y más adelante vamos a tocar el tema de quiénes son los consejeros y cuánto cobran los consejeros, pero ese no es el único costo que va a aplicar para implementar gobierno corporativo. El gobierno corporativo, desde su análisis, la estrategia y la ejecución como tal de la institucionalización, olvidémonos de los consejeros que van a participar, ¿cuánto en promedio va a pagar una pyme? Primero depende si la gente interna conoce del proceso y se tiene que capacitar. Hay cursos, por ejemplo, en el ecosistema que pueden salir para especializarte en gobierno corporativo, 40, 50,000 pesos. Hay que contratar a un secretario de gobierno corporativo que esté al pendiente de todos esos procesos y de llevar el seguimiento, porque miren, si ponemos al CFO, si ponemos al CEO, si ponemos al contralor, no, el gobierno corporativo no es que lo haga un puesto o lo desarrolle un puesto, tiene que haber una persona específicamente para que cuide o cure el proceso de 0 a 100. Entonces, pues es el salario de esa persona, es la consultoría externa si deseamos que alguien nos ayude para instalar el gobierno corporativo. Yo nombro instalar, desarrollar el gobierno corporativo y todas aquellas opiniones de expertos que queramos a lo largo de la travesía de instauración del gobierno corporativo. Entonces es variable, Javier. Todo depende con qué nivel de certeza, con qué nivel de profesionalismo, si la prueba va en serio, si la prueba es calemos a ver si en estos 6 meses funciona, si los directivos están entregando información. Y ya después, conforme se va profesionalizando y se va consolidando el gobierno corporativo, pues tú puedes traer al mejor experto, aunque no sea consejero, para que platique con las áreas de qué se trata gobierno corporativo e ir calentando a la gente. Fíjate que en ese punto eh, te puede costar tan caro dependiendo de cuánto no te comprometas, aunque quieras, de cuánto no te comprometas a ejecutar las cosas. O sea, a una empresa le puede salir carísimo el instalar el gobierno corporativo Sí. y depende de qué tan comprometido no esté, qué tan abierto a la información o no esté. O sea, y lo más económico es que bajo un esquema, bajo un planteamiento, bajo una estrategia y bajo una propuesta de un experto, nos puede decir, mira, la instalación del gobierno corporativo, si todo sale bien y todos ponen de su parte, esta es la propuesta. Entonces, ¿cuánto nos va a costar? Lo más barato, lo que nos diga el especialista, lo más caro, lo que quieras gastar por no comprometerte. Ahora,
Dentro de las complejidades que a mí me ha tocado ver en la instalación de gobierno corporativo, tú tocaste un tema muy importante ahorita, de la familia. Cuando estamos hablando de empresas familiares, estamos hablando de que quizás en la dirección general se encuentra el fundador o fundadora y en los puestos clave se encuentra el hijo, la sobrina, el hermano. Y entonces estas personas, por ser familiares de la dirección general, su posición creen sentirse amenazada porque se va a instalar algo con procesos, controles, políticas, lineamientos, etcétera. Entonces, uno de los puntos más complicados de sobrepasar en la instalación del gobierno corporativo es que la familia coopere, porque la familia se siente amenazada. Y la otra que dijiste, y lo más importante, si tienes la decisión de instalar gobierno corporativo, tiene que ser una decisión de apertura, porque va a llegar un experto a la implementación de este esquema, al que le vas a tener que proveer muchísima información y le vas a tener que abrir de par en par la situación de tu empresa, lógicamente bajo los lineamientos, contratos de no divulgación y cuanta cosa se tenga que cumplir y respetar. Pero, bien lo dijiste y lo combino, no se trata de que dispongamos de una persona que ya trabaja con nosotros en el área de finanzas, en el área de contabilidad, en el área fiscal, para que sea responsable de la implementación. Tiene que ser una persona exclusivamente encargada en la instalación e implementación del gobierno corporativo. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos muy bien. Bien. Ahora, hay diferentes niveles para llegar al tema del gobierno corporativo. Si lo que quieres es llegar a esa cereza en el pastel, que tu empresa sea eficiente, que sea rentable y que trascienda, si quieres tener las mayores probabilidades de que estos 3 puntos se dé, entonces el camino del gobierno corporativo es el adecuado. Sí. Si eso es lo que deseas, hay diferentes niveles. Tenemos a la empresa familiar, luego tenemos un gobierno consultivo, luego tenemos un gobierno corporativo. En el caso del gobierno corporativo, a diferencia del gobierno consultivo, entre otras cosas, es la disposición legal. Sí. En el caso del gobierno corporativo, quienes toman las decisiones del rumbo de la empresa, denominados consejeros, que los consejeros pueden ser internos, parte del grupo familiar, y consejeros externos que por ley me obligan a tener, si no me equivoco es el 25 o 30% de consejeros externos. Así es. Entonces, yo tengo que tener en mi consejo de administración un grupo de consejeros, llámense los internos, que son grupos de los familiares, y un mínimo de ciertos consejeros externos. Esas personas, a quienes se les denomina consejeros, tienen una responsabilidad legal. Así es. Fíjense, aquí yo apoyo. Tienen una responsabilidad legal que si yo soy consejero de un gobierno corporativo y la decisión, el voto que yo emití para cualquier decisión que se tenga que tomar en la empresa, si ese voto repercute en consecuencias negativas para la compañía por omisión, por negligencia, por desconocimiento de mi parte como consejero, tengo responsabilidad legal y que incluso con mi patrimonio tengo que pagar. Así es. Entonces, tenemos diferentes niveles. La empresa familiar, que no le reporta a nadie. El gobierno consultivo, que estamos hablando de un intermedio entre la empresa familiar y el gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo. La diferencia entre estos dos últimos es que el consultivo no tiene responsabilidad legal. Es interno. Yo estoy haciendo una prueba de instalar un gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo tiene responsabilidad legal. Ahora, ya yéndonos de lleno a todo esto, ¿cuál es el proceso que una empresa tiene que seguir para empezar, quizás, si lo recomiendas, con gobierno consultivo y después con corporativo? Bien, creo que lo relevante del punto es que el familiar, el tomador de decisiones, el fundador, el dueño, como ustedes le llamen, tenga el interés genuino en hacer un gobierno corporativo. Para él va a resultar más fácil si lo va migrando, o sea, irlo incrementando en cumplimiento o en rigidez. Si comienza con un gobierno consultivo,
este gobierno consultivo puede empezar con amigos que sean especialistas, no pasa nada. Esos amigos especialistas van a revisar el quehacer de las diferentes áreas y puede haber el que es especialista en administración, en auditoría, en evaluación y compensación, en finanzas, en ventas, en sostenibilidad. Arropan a la familia y comienzan a tener esos rasgos de rendición de cuentas, ¿no? Hacen sus sesiones mensuales de desempeño, trimestrales de desempeño, anuales, y van revisando ese quehacer de cómo va operando la compañía, cómo son sus años, cuál es el resultado de sus años. Si eso triunfa, el paso siguiente sin duda es hablar ya de gobierno corporativo, pero ya esos consejeros de gobierno consultivo que son amigos, pues ya deberían, y como lo marca el Código de Mejores Prácticas, ser independientes, ¿no? No ser partes relacionadas, no tener injerencia sobre negocios o sobre proveeduría o ser cliente o estar en una firma que ya les ha dado consultoría durante tantos años y de verdad que ese ejercicio sea la revisión del funcionamiento o de los resultados de la compañía y recomendar. Ahí, perdón que te interrumpa, Eduardo. Quiero hacer mucho hincapié y que podamos ser más detallistas en este punto. Un consejero consultivo regularmente es un conocido, un amigo, porque va a apoyar al familiar, al amigo, o sea, va a apoyar. Es porra. Es porra, exactamente. Pero, digo, la primera recomendación es que si vas a poner a alguien como consejero consultivo, pues sí deba de tener las tablas, el conocimiento, las herramientas, la experiencia para poderte ayudar, porque la función del consejero, vaya la redundancia, es aconsejar. Y la de aconsejar para la toma de decisiones de hacia dónde va el rumbo de la empresa. Pero ahí, Eduardo dijo, muy importante, no tiene que ser parte relacionada, no tiene que tener un tema de injerencia, no tiene que tener conflicto de interés. No debe de ser cliente o haber sido cliente, no debe de ser proveedor o haber sido proveedor, no debe ser, ¿qué otra? La de universidades, o sea, no tiene que ser profe de una universidad a la que la compañía le haya dado cierta cantidad de su presupuesto. O sea, imagínate hasta qué punto de Oye, detalle. fíjate, esta ya está más larga, pero llega de manera indirecta. Un profesor de una universidad se va a convertir en consejero consultivo, pero esa universidad recibe fondos de esta compañía, pues entonces los consejos y las decisiones que va a tomar este consejero no van a ser Independientes. independientes. O sea, Está sesgada. exactamente, o sea, ya hay un conflicto de interés y estoy tratando de encontrar otro punto. No va a ser neutral, o sea, no va a ser Sí, para tener un sesgo. para tener un sesgo. Entonces, desde ahí, para mí, parte de lo más importante son dos cosas para implementar un consejo consultivo o gobierno corporativo. Dos cosas fundamentales. ¿Quiénes van a ser tus consejeros y quién te lo va a implementar? Porque tiene que ir con las dos. Entonces, ahí es muy importante, oye, en el consejo consultivo voy a poner a mi compadre, está bien, pero si tu compadre ya fue cliente, ya fue proveedor o tiene algún vínculo de parte relacionada con la compañía, no debe de ser. Porque lo que estamos haciendo con el consejo consultivo es una preparación al gobierno corporativo. Entonces, en el gobierno corporativo hay reglas bajo la ley que te obligan a cumplir ciertos lineamientos. Ok, entonces nada más quería dejar claro ese punto, porque a veces escuchamos cosas y como que nos vamos de filo y no tomamos referencia o la importancia a eso que nos están diciendo. Claro, hay, por ejemplo, en el código de mejores prácticas, en la versión pasada había 60 buenas prácticas, ahora hay 81. Se va haciendo complejo, pero a la vez de irse haciendo complejo se hace demasiado interesante porque el mismo código se convierte en una guía. Lo que hicimos en la revista de La Voz de las Pymes fue desgajar, desmenuzar el código y tratar de ponerlo como un checklist. Digo, el primer artículo fue explicar qué es gobierno corporativo, lo histórico, lo bonito, la teoría, pero ya la forma práctica en la que lo podemos presentar y que ustedes mismos lo pueden ir visualizando ya en sus compañías es agarrando ese artículo y dándole una puntuación del 1 al 10 si esa buena práctica del código se aplica a su compañía.
Siento que esa herramienta les va a servir muchísimo, es para adentrarse, no es para hacerse expertos, ya los expertos, pues bueno, hay un montón de gente preparada en el país y certificada en gobierno corporativo que les puede ayudar a implementarlo, pero yo creo que el primer chapuzón a gobierno corporativo, ahí está en la voz de las pymes, bájenlo, van a ser 10 entregas, llevamos ya la cuarta, entonces, pues tómenlo como checklist, herramienta y hacer su tarea, Ok. ¿no? Y mes a mes, mes a mes. Ok. eh, ¿quién es, quién es un consejero? Y les voy a decir por qué la pregunta, porque es una de las decisiones más importantes al instaurar un consejo consultivo o gobierno corporativo. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo conseguir un consejero? ¿Qué hace un consejero? ¿Quién es un consejero? ¿Y cuáles van a ser las actividades? Porque no solamente se trata, me gustó para consejero. ¿Cuáles van a ser sus actividades? ¿Con qué frecuencia, recurrencia? No lo sé. Miren, en el gobierno consultivo puede ser, ya lo dijimos, puede ser tu compadre con cierta experiencia, pero sí en realidad que te dé consejo, ¿no? Ya en el gobierno corporativo, pues ya digamos que es una persona que tiene un perfil profesional muy alto, que fue directivo en compañía para esa área. Digamos que hay algunos pilares de gobierno corporativo que son las áreas en las que debe participar un consejero, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del área de finanzas y planeación, pues debe ser o normalmente es una persona que trabajó toda su vida como CFO, como director de finanzas en alguna compañía grande que generaba al mes o que ganaba millones de pesos al mes. Y esa persona en su etapa de jubilación o que ya no está trabajando, acepta ir con gusto a revisar el quehacer de una compañía y a darle consejo. Ese es un perfil de un consejero. Puede haber consejeros que todavía estén en funciones y que las mismas compañías en las que están revisando obviamente los protocolos de conflicto de interés, se le permite ir a otra compañía y dar una visión sobre el gobierno corporativo de acuerdo a su área. Hay muchas áreas, hay un área muy padre de evaluación y compensación, hay otra área de riesgo y cumplimiento. Esta área, híjole, a los contadores, a los contralores actuales de compañías les debe interesar mucho porque es una medición de riesgo total en cada uno de los procesos, en cada una de las áreas de la compañía. Y ahora que el código estrenó a un consejero o a un área de sostenibilidad, pues imagínense, el experto en temas de sostenibilidad a nivel compañía, a nivel ecosistema, pues no hay tantos perfiles, pero se vuelve interesante, ¿no? Que una persona con esta característica pueda darle consejo a la compañía para ir acorde al cuidado del entorno, no solamente ambiental, sino social, sino empresarial, económico, alrededor de la misma compañía. El consejero, ¿cómo estructura o cómo se estructura el gobierno corporativo hablando de los tiempos? Pues bueno, son sesiones de presentación de resultados que normalmente suelen ser trimestrales. El código menciona que podemos hacer un calendario anual de sesiones y ya todos están preparados para acudir. Normalmente en algunas compañías se termina el trimestre y se hace en la segunda semana para preparar esa información en la segunda semana del periodo siguiente, ¿no? Se hacen 4 sesiones al año y normalmente la cuarta sesión del año es la que se presenta resultados de todo lo anterior. ¿Qué es lo que pasa en el inter de una sesión a otra? Pues bueno, al menos 15 días antes se tiene que entregar información de todas las áreas a los consejeros para que le den una revisión y para que puedan estar emitiendo sus recomendaciones puntuales cuando se desarrolla esta sesión de entrega de resultados. ¿Qué puede ocurrir también? Pues que cada uno de estos consejeros, por su especialización y de acuerdo a cada pilar, generen una comisión interna en la compañía a la que pueden invitar a un directivo o invitan a un directivo relacionado con esa área. Por ejemplo, el consejero de finanzas y planeación invita al director de finanzas, a contabilidad, a legal, para participar en la comisión y ver esos pendientes que tienen en la operación del día a día y ver qué cosa qué cosa le puede recomendar el consejero al equipo, ¿no? Para pulir esa operación de la compañía. Fíjate que un consejero
Y lo decías bien con el ejemplo del CEFO, el que se encarga de finanzas y toda la vida se encargó de finanzas. Hay consejeros para el área comercial, el tema de la revisión, análisis, definición, estrategias comerciales para la generación de mayores ventas de la compañía, cuál va a ser el rumbo comercial de la compañía. Hay consejeros para el tema contable y fiscal o incluso de auditoría. Sí. Hay consejeros, como bien lo decías, para el tema de finanzas. O sea, hay consejeros que tienen que especializarse en una área y se les denominan a todo el grupo del Consejo de Administración consejeros. Y dentro de los consejeros hay dos, los consejeros internos y los consejeros independientes. Los consejeros internos son los que la propia compañía dijo, quiero que el director general, quiero que esta persona, quiero que aquella persona sean consejeros de la compañía. Pero cuando estamos hablando de gobierno corporativo, por ley, estamos obligados a invitar a consejeros independientes, personas con su trayectoria, conocimiento, experiencia y que han participado en su vida profesional en estas áreas. Y entonces la compañía los invita para convertirse en consejeros independientes, a los cuales pues, les tiene que pagar. Y lo decías hace rato en el tema de los importes. Un consejero independiente, para que tengan una idea, ¿cuánto te va a costar? Dependiendo a quién quieras traer. Sí. O sea, un consejero independiente te puede costar 10,000 pesos por sesión o te puede costar 500,000 pesos, dependiendo si es un expresidente o dependiendo el tipo de personaje que sea. Por eso insisto, el consejero te va a costar dependiendo a quién quieras traer. Allá afuera en el mercado hay muchos consejeros, muchísimos consejeros, algunos conocidos, personajes, figuras públicas, otros no tan conocidos, pero que en su trayectoria personal y privada lo tienen. Es más, hay una página, para que ustedes le echen un ojo, bancodeconsejeros.com, bancodeconsejeros.com, échenle la página y ahí van a encontrar a todos los consejeros dependiendo de la experiencia, los años, el estado de la República. En lo personal, ahí me van a encontrar. Yo tengo siendo consejero cerca de 7 años, consejero independiente. A mí, como a estos consejeros que van a encontrar ahí en la página de bancodeconsejeros.com, pues se encuentran, o sea, cuáles son tus necesidades, qué experiencia necesitas, qué conocimientos debes de tener, y cuánto quieres pagar. Si alguien necesita un consejero independiente, me busca. Así como a Eduardo. Entonces, ya, entre otras cosas, ya decidimos quiénes van a ser los consejeros. Pero Eduardo mencionaba algo muy importante ahorita. Generalmente se sesiona cada 3 meses. Hay 4 sesiones al año. Pero entre sesiones trimestrales están las famosas sesiones mensuales o la integración de los consejeros. Esto ya no es obligatorio, pero la integración de los consejeros en los diferentes comités. Los comités dentro del gobierno corporativo, pues son los que trabajan o sea, los que se aventan toda la chamba operativa de todo este proceso y ellos sesionan una vez al mes. Entonces, vamos a suponer que contratas a un consejero como Eduardo. Lo vas a contratar por 4 sesiones al año y le vas a pagar cada una de sus sesiones por cada una de estas 4. Pero también lo quieres integrado en algún comité. Pues entonces son 4 sesiones de consejo al año más las 12 sesiones de comité que vas a establecer, ¿cierto? Puede haber incluso más sesiones, Sí. incluso la experiencia en una de las compañías que me tocó estar presente en el proceso de gobierno corporativo, en la que el consejero se convertía en un coach, y es raro, y cobraba lo mismo. Pero era bien interesante cómo él le metía mucha pasión al quehacer de consejero y le decía a los miembros del comité, a los directivos miembros del comité, oye, ya te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas esto, y todo basado en mejores prácticas en el ecosistema. Y eso funcionaba muy bien porque se notaba que a la hora de presentar resultados trimestrales, el ejercicio de este consejero en ese comité en su área hacía lucir mucho. No lucir, no me refiero al lucimiento personal o de los directivos, sino se veía muy bien el trabajo desarrollado de esa área. Entonces, pues llegaba la información clara, precisa, muy bien presentada a la sesión de consejo y pues claro, así se convierte en un regocijo trabajar en las sesiones de gobierno corporativo.
Ahora sí, vámonos directamente de lleno. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacer? Definitivamente la principal recomendación es contraten un experto que les implemente el consejo consultivo y gobierno corporativo. Pero para que sepan qué es lo que le tienen que pedir y qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos para arrancar. Bien, creo que lo más fácil es bajar literatura, lo más fácil y lo más sencillo, resumido, todo ahí claro, está el código de mejores prácticas de gobierno corporativo del Consejo Coordinador Empresarial. Si lo buscan así les aparece, es el primer documento que aparece en Google. Como recomendación, lo dije hace un momentito, en la revista tenemos los artículos que convierten ese código en un checklist y ustedes van palomeando, imprimen esa hoja y lo van palomeando, le ponen del 1 al 10 qué tanto se adecua el enunciado de la buena práctica con el quehacer de su compañía y van sacando sus calificaciones, ¿no? Ya saben que en las que están más bajas son en las que tienen que poner atención, ¿no? No necesariamente todos los puntos o todas las mejores prácticas van a ser aplicables al momento de su compañía, pero si es así, felicidades. Eso quiere decir que ya tienen una compañía robusta, pero pueden irse preparando. Eso es el paso número 2, bajar ese checklist y aprovecharlo. Y el paso número 3, ya buscar algún responsable de gobierno corporativo para que a, les ayude a visualizar su compañía con gobierno consultivo y con miras a hacerlo gobierno corporativo. ¿Qué es lo que puede redundar hablando de gobierno corporativo? Pues simplemente, Javier, es un tema padre porque incluso la compañía puede estar mejor valuada si tiene un gobierno corporativo. Eso para el tema de conseguir financiamiento externo. Créanme que desde fuera, posibles inversionistas ven a la compañía que tiene gobierno corporativo como más apetitosa para invertir. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva simple, sencilla, es una compañía pequeña, pero nos vamos preparando en gobierno corporativo y queremos crecer esa compañía, pues le vamos metiendo esos rasgos adecuados para consejo consultivo, gobierno consultivo y luego gobierno corporativo, con todo eso que ya está ahí a la mano en internet. Ahí, esa es una de las partes que a mí más me gusta, y lo digo así sinceramente. Cuando una compañía tiene gobierno corporativo, se vuelve más apetecible para los inversores. En lugar de que en muchas ocasiones la compañía esté buscando la inversión, generalmente la inversión llega a la compañía. ¿Por qué? Porque los inversionistas sabemos que una compañía con gobierno corporativo se rige bajo reglas, bajo procesos, bajo cumplimiento en todas las partes, operativo, reputacional, legal, etcétera, etcétera. Entonces, es una compañía que a mí me genera mayor certidumbre de que el peso que yo voy a invertir es un peso que yo voy a recuperar, a diferencia de que en muchas empresas familiares pues andamos ahí rascando y buscando a ver si hay un banco que me preste dinero, a ver si hay alguien que le quiera meter lana aquí a mi compañía. Entonces, se vuelve mucho más atractivo, se los digo honestamente. Una compañía con gobierno corporativo va bajo los tres ejes principales: que sea eficiente, que sea rentable y que trascienda. Y una compañía que tenga estos tres ejes para poder presumir es una compañía que genera más atracción para la inversión. Claro, imagino que a ti como consejero también te llama más la atención participar en algo que ya está consolidado, pero la pasión que se nota que tienes va en función de apoyar a las empresitas que están inquietas, ¿no? Por meterle esos controles a la compañía. Digo, nos pasa. A veces conocemos alguna compañía que no está preparada, pero claro que nos gusta hacerlo, recomendarlo y que las compañías crezcan. Les voy a dar un consejo a todos. Hay una modalidad que no existe en la tablita. Yo les dije empresa familiar, consejo consultivo, gobierno corporativo. Pero en el inter de empresa familiar y consejo consultivo, yo puse una intermedia, que es el consejero empresarial. Ujú. Y esto es como toda la gente me conoce. A mí me contratan empresarios que tienen su empresa familiar, que todavía ni siquiera en la mira tienen un consejo consultivo, mucho menos gobierno corporativo, y me contratan para irles asesorando, consultando, aconsejando en diferentes áreas y manejos de su empresa, el tema financiero, el tema contable, el tema fiscal, el tema comercial. Y en ese inter de trabajar con esos empresarios, y cuando vas detectando las áreas de oportunidad,
como consejero empresarial ya les voy metiendo la espinita de empieza a trabajar un tema de consejo consultivo. Te ayudo, no hay bronca, o sea, vámonos de la mano. Pero esta figura de consejero empresarial, no sé si existía, pues para serte franco, yo me la inventé un año después de que me certifiqué como consejero independiente, porque dije, somos muy pocas las empresas con gobierno corporativo. Y en aquel tiempo yo añoraba que una empresa me contratara como consejero independiente. Hoy, desgraciadamente, le tengo que decir a más de una empresa que no tengo oportunidad. Porque así que digan ustedes, un consejero tiene chance de atender a 50 empresas con gobierno corporativo, eso es imposible por una sencilla razón. Generalmente, los calendarios empresariales son los mismos en la gran mayoría. Tienes que sesionar cada 3 meses, tienes que sesionar al cierre del año, o sea, y las fechas, por lo general, son muy pegadas. Entonces, la verdad es que este tema de consejero independiente, yo lo tomo como un aprendizaje más al tener la oportunidad de aportar, pero vean esa posibilidad. Oye, pues todavía no le entro al consejo consultivo. A ver, ¿quién me puede empezar a guiar, a aconsejar como empresario que haya tenido experiencia? Porque recordemos, los empresarios somos todólogos y no somos especialistas en todo. Entonces hay que acercarnos con personas que sepan un poco más que nosotros y que puedan compartir. ¿Qué más? ¿Por dónde? O sea, es importante que las empresas hoy por hoy ya podamos ir tomando nota, tomando referencia, porque sí hay luz al final del camino. Sí hay luz al final del camino para poder establecer este mecanismo. Y la verdad es de que personas como tú que vengan aquí a la voz de las pymes me aporta mucho. Gracias. Porque les dan esa práctica de lo que pueden hacer. Sí, creo que la figura de consejero empresarial, adquiere mucho sentido a la hora que simplemente, Javier, y lo he visto en la corta experiencia que tengo, simplemente con el hecho de que escuches al empresario y pueda externar, Desahogar. se pueda desahogar, con eso ya le ayudas bastante, ¿no? Y a lo mejor tú no eres el dueño de la verdad, no conoces todos los temas, pero si ya tienes al menos 10 años de ejercicio profesional, algún consejo le puedes dar, no necesariamente metiéndonos al rollo de consejo consultivo o o gobierno corporativo, es sencillamente hay una metodología que puedes utilizar, hay este proceso que puedes utilizar, este software que es muy sencillo para trabajar con tu equipo. Y eso simplemente hace la diferencia entre la tranquilidad o la preocupación de un empresario y su familia. Entonces, eso es loable, ¿no? Que tú le puedas dar un consejo a un empresario para que salga de alguna bronca, eso vale muchísimo la pena. Ya tenemos el dato, por lo menos podemos crear conciencia de que sí hay luz al final del camino y cuál es ese túnel que tenemos que recorrer. Lo dijo Eduardo al principio, es doloroso, Es pero yo doloroso. lo complemento para que no se sienta tan feo. Te va a doler, pero te va a gustar. Y se los digo por experiencia. Un servidor, este año cumplí 20 años de carrera profesional y he hecho un poquito de todo. A mí me gusta meterme en las áreas y podría decir que domino algunas preponderantes de las compañías, el área financiera, el área comercial, el área contable, el área fiscal, la planeación estratégica y también como consejero me ha servido para aprender porque te rodeas de otros consejeros, te rodeas de otras opiniones donde dijiste, oye, mi verdad no es mi verdad absoluta. Y entonces empiezas a compartir y empiezas a nutrirte de otras ideas, de otras opiniones, de otros consejos. Y la decisión que se toma es bajo los lineamientos legales, en el caso del gobierno corporativo, y sobre los intereses, porque la gente no sabe. A veces vemos nosotros en una empresa al director general y creemos que es la máxima figura. El director general de una compañía con gobierno corporativo solamente es el que dirige las acciones que el consejo tomó. Entonces, en la escala, en el organigrama o en la línea alimenticia, por decirlo de una manera, tenemos al grupo de socios accionistas en la parte más alta, tenemos al consejo de administración debajo de los socios accionistas, que son a los que le responden y son a los que se deben. Y debajo del consejo de administración tenemos al director general y debajo del director general Su equipo. ya todo su equipo. Entonces, para que sepan cómo está la estructura de un gobierno corporativo y hacia dónde va encaminado. Observen cómo empresas que hoy son empresas
grandes, que son empresas transnacionales, que son empresas que desarrollan y crecen. Las empresas que observamos, este tipo de empresas, todas tienen algo en común. Se rigen bajo gobierno corporativo. Sí. Y por más que pasen los conflictos económicos, arancelarios, gubernamentales, partidos políticos que llegan al poder, otros que cambian, pasan los años y estas empresas siguen sorteando de manera positiva todas las problemáticas. ¿Por qué? Porque tienen un orden, tienen una estructura, tienen un rumbo fijo. Y entonces volteamos a ver esas grandes empresas y decimos, no, pues qué chiste, pues es la gran empresa. Sí, pero un día esas grandes empresas empezaron como nosotros empezamos. Nada más que tuvieron una visión de estructurar su modelo para ser más eficiente. Claro, y además son muy transparentes. Se fondean en la Bolsa Mexicana de Valores o a lo mejor en alguna bolsa de otro país. Y usted no me lo va a creer, pero si usted se mete a la página, por ejemplo, de Cemex, puede bajar sus estados financieros. Y a veces eso es lo que le da pavor al empresario. No pavor porque haya hecho algo mal, sino porque, no sé si sea hasta vergüenza a veces que, oye, es que van a ver mis estados financieros, consejeros externos. No le tenga miedo, señor. Si usted se mete a la página de cualquier empresa que cotiza en bolsa, usted puede bajar su información, sus estados financieros, todo clarito en PDF con un clic. Y ahí, ahorita que estás diciendo eso, más que un pavor, un miedo de decir, oye, yo imagínate poner mi situación financiera pública, tomémoslo como una oportunidad. Entren a la página de estas empresas que cotizan en bolsa, bajen su información y vayamos buscando la forma en cómo podemos replicar lo que ellos ya bien hacen. Claro, claro, porque llegar a ese punto de mostrar sus números al público vale mucho la pena, ¿no? Entonces imagínate con qué nivel de seguridad se encuentran que dicen, bueno, tú lo puedes ver y eso los hace sexys y atractivos para la inversión. Los hace sexy, ¿No? eso está interesante. Queridos, me gustaría que siguiéramos con este tema. No se pierdan las siguientes ediciones de la revista La Voz de las Pymes, la revista edición mensual de forma digital en pymesenmexico.org, ahí la encuentran. Y Eduardo va a seguir compartiendo hasta llegar a los 10 artículos que juntos ya me da el conocimiento y la pauta de por dónde empezar. No me voy a convertir en un experto implementador de gobierno corporativo, pero sí me voy a convertir en un experto de qué solicitar y cómo me van a implementar el gobierno corporativo. Así que, sin más ni más, yo agradezco a Eduardo el tiempo, la disposición, pero sobre todo el aprendizaje. Me gustan, me apasionan estos temas que van en beneficio de las pymes en México. Así que este espacio es para todos ustedes. Pongan sus comentarios, díganos qué otros temas quieren que compartamos con Eduardo, qué otras aristas quieren considerar. Pero sobre todo, compartan este episodio entre sus amigos, colegas, no sean envidiosos. Aquí no vendemos absolutamente nada. Lo único que hacemos es regalar información, regalar capacitación, así que no sean envidiosos. En este momento que me estás escuchando, sea de día, de mañana o de noche, manda el link de La Voz de las Pymes, este episodio y todos los demás, a todos tus amigos, colegas y contactos. No seamos envidiosos, compartan. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu disponibilidad, por tu capacitación. Gracias, Javier. Fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos en el siguiente episodio aquí de La Voz de las Pymes, el espacio en donde le damos visibilidad a las pequeñas y medianas empresas de este hermosísimo país. Adiós. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más, la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.